¿Cuántas veces hablamos de espiritualidad sin tener conciencia cierta lo que eso significa? Palabra mágica por excelencia, porque en ella se pueden englobar muchísimos calificativos, atributos que el propio ser humano a veces los abandona por aquello de que pertenecen a una categoría que se llama valores, ¿no? Como el amor al prójimo, el amor a uno mismo. Pero también hay la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, como diría la caja de Pandora está abierta y salen de ahí truenos y sale absolutamente de todo, sobre todo cuando no tenemos valores y aparece la soberbia, la vanidad, el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo a día de hoy, a veces bañado con tildes políticos o sociológicos, que esgrimiendo la bandera de espiritualidad, parece ser que con esa bandera uno queda pues cubierto y puede decir lo que quiera absolutamente tranquilo en su manifestación. Bueno, pero espiritualidad o religión o espiritualidad, ¿con qué nos quedamos? Son cosas diferentes, aunque pueden pertenecer a la misma cara, y digo de la misma cara, de la misma moneda, y no en la parte de la cruz o no cruz de la moneda. Quien sabe mucho de espiritualidad, porque ya tiene una cantidad de libros publicados en el mercado y con ensayo pertinente, quiero decir que no es una novela, no son novelas, no son pasajes que uno se inventa a título de ficción, sino son ensayos trabajados que hablan desde los orígenes del hombre, pasando hasta el cautiverio religioso que cada uno de nosotros puede llegar a tener cuando tiene una creencia. Y digo cautiverio porque hablamos de fe, y bajo el término de fe uno puede defender lo indefendible, porque a fe me remito, y eso se lo puede usted preguntar a quien quiera, que cuando hablamos de fe ya sobran palabras y sobra la ciencia. Quién sabe, como digo, de esos temas muy particularmente es nuestro invitado colaborador de este programa, José Luis Jiménez, periodista y escritor. José Luis, muy buenas noches. Pedro, buenas noches. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Religión versus espiritualidad versus religión. ¿Qué me dices? Sí, esto es el debate de siempre, ¿no? A priori parece que tenga que ser lo mismo y no es lo mismo. A veces incluso te podría decir que son antagonistas, porque, bueno, pues primero habría que hacer una reflexión sobre qué es la espiritualidad o referencias a la espiritualidad, a qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad, ¿no? Porque de religión, que hablaremos también, sí que sabemos lo que es, porque hay distintas religiones y ideologías, etcétera, pero espiritualidad solo hay una. Y lo que significa, por lo menos para mí, espiritualidad, es el despertar de la conciencia que tenemos todos los seres humanos. Bueno, yo me atrevería a decir que hasta los animales tienen su conciencia, pero que es una conciencia que nos permite estar conectado con esa otra, vamos a llamar también conciencia superior, que algunos le llamamos Dios o le llaman Dios. Entonces, ese Dios no tiene por qué ser el Dios de una religión concreta, ni de todas. Este es el Dios único, este es el Dios... No. Entonces, la espiritualidad, tal como yo la entiendo, es esa, diríamos, despertar de la conciencia humana, del ser humano, en el que esa chispa divina, que sería la que nos ha otorgado ese espíritu que también tenemos dentro, que forma parte de la conciencia superior de Dios, para no mezclar las palabras, hace que se diferencien lo que es religión y de lo que es espiritualidad. Entonces, hay personas que no conocen, pues vamos a decir, la mayoría de las religiones existentes, y en cambio son muy espirituales, porque tienen ese sentimiento de formar parte del todo. Del todo me refiero no solamente a lo que vemos, a lo que existe material en la naturaleza, que esa es la parte principal de esa conciencia superior, sino lo que hay más allá, que no se ve en el mundo material, en lo físico. Y aquí entramos ya en esas energías, porque al fin y al cabo todos somos parte de una energía global que existe en todo el universo. Somos esa pequeña parte de energía que en un momento dado tiene que estar como fundida con el todo y tiene que ser consciente de ello. Y mientras no eres consciente de ello, diríamos que la espiritualidad no acaba de anidar. O sea, entonces tienes que buscar, si no la has encontrado, la forma de despertar
esa conciencia y de integrarte en el global total. Mientras que la religión, podríamos decir que puede ser un camino, puede ser una forma de alcanzar ese nivel de conciencia, pero que desgraciadamente cuando estas religiones se adulteran y se vuelven tóxicas, a veces, lejos de ayudar a llegar a alcanzar este camino, te alejan, porque se crean fanatismos, se crean radicales, y entonces hay siempre un enfrentamiento que no se acaba nunca, porque todos quieren tener razón. Y entonces la intolerancia es lo primero que prevalece antes de la tolerancia y de ponerse en el lugar del otro. Y bueno, desgraciadamente estamos viendo lo que actualmente sucede en el mundo. José Luis, si vamos a términos y a lo que son los principales motivos de esa nomenclatura religión, por ejemplo, religare, ¿no? Unión, ¿no? O sea que la religión sería la unión de colectivos, ¿no? Que la hacen posible y que de alguna manera se fundamentan bajo algún tipo de estatuto, ordenación, reglas, mandamientos, etcétera, etcétera, y que la espiritualidad es algo muy particular, es individual, ¿no? Claro, efectivamente, el religare, como tú dices, que vendría a significar la unión con Dios, y que en un principio, cuando la persona pues no está formada, vamos a decir, intelectualmente, o necesita de una serie de conocimientos, está muy bien que se pueda guiar, ¿no? O dejarse guiar por una religión que le marque ese camino, siempre y cuando el objetivo final sea ese, el de unir, el de religar, el de unir al hombre, al ser humano, con esa deidad, con Dios. Pero ¿qué sucede cuando viene el espabilado de turno que dice, no, yo voy a poner unas leyes, unas normas, porque yo soy el representante, el ministro de Dios, el que te perdono los pecados o te mando al infierno, el que te digo lo que tienes que hacer o lo que no puedes hacer? Claro, ahí ya automáticamente la espiritualidad desaparece. Entonces entramos en una religión que, por no decirte todas, pero que la mayoría de ellas se convierten en sectas. Y tienes que cumplir con una serie de normas, de condiciones, de leyes que a veces ni siquiera son justas ni ayudan a la evolución espiritual del ser. Lo que está claro es que la religión, más que la espiritualidad, la religión ha venido muchas veces a diferenciarnos, ¿no? A separarnos, ¿no? A crear modelos de actuación, paradigmas diferentes en función al pueblo o en la latitud donde hayas nacido. Tú y yo somos católicos porque hemos nacido aquí, en España, y es la confesión que nos han enseñado de pequeñitos, pero podríamos ser budistas o musulmanes o hinduistas si hubiéramos nacido en otras latitudes. Claro, ¿no? efectivamente. Y si desconocieras que existen otras religiones, pues para ti sería lo único que existe, la única vía, claro. Claro. Y en cambio sabemos que existen otras muchas religiones y que por lo tanto pueden ser otras tantas vías de llegar a esa conexión. Es curioso, pero sin embargo el hombre ha sido el que haya creado una diferenciación entre las religiones, porque al fin y al cabo solamente hay un Dios. Tengamos la fe que tengamos, solo hay un Dios. Claro, yo creo que esto que decimos, esta definición, para que todo el mundo, todos que nos escuchen entiendan, decimos, hay un Dios. No, no es que sea un Dios, no es un ser, no es una entidad individual como tal. Cuando decimos un Dios, que podríamos decir una diosa o un grupo de dioses, no es eso. Yo por eso siempre prefiero decir que es esa conciencia superior. Es una conciencia porque, claro, porque tiene inteligencia, porque tiene capacidad de realizar cualquier acto que nuestra mente aún es incapaz de comprender. Porque todo lo que, si nos acercamos, salimos a la calle, nos acercamos a una flor, a una planta, a una mariposa, que vemos como ese ser que dice, si no tiene la capacidad intelectual para pensar por sí mismo, y vemos que ha adoptado una forma que se asemeja a una planta o se asemeja a otro animal para que no le ataquen, que eso le sirve de protección, que vemos que el camuflaje, ¿no? Claro, y dices, esa inteligencia, si es una planta, ¿cómo sabe que hay un animal que tiene esa forma? ¿Tú te acuerdas que hay unas mariposas que cuando abren las alas parece la cabeza de una serpiente? Sí, incluso otras cosas. Claro, entonces dices, bueno, ¿cómo? Porque claro, dices, lo que hace es camuflarse, como tú bien dices, para protegerse, para que no sea alimento de otros animales, ¿no? Y lo vemos, digo, en plantas, pero también lo hacen otros animales que se camuflan, y dices, bueno,
¿Cómo sabe? ¿Cómo puedes? El pulpo es capaz de cambiar en segundos De color, todo sí. el color, la fisonomía, hacer. El Y, camaleón. sí, Y sí, tantos para pasar desapercibidos, ¿no? Y claro, no, que no se los coman o que no se les vea. claro. Y nosotros nos creemos los reyes de la creación y Claro. somos incapaces de curarnos un resfriado. O sea, no, claro, y dices, qué paradoja, ¿no? Hablemos de esos inicios, José Luis. Tú tienes varios libros escritos que hablan de el Jesús, el Cristo, que hablan de María Magdalena, que hablan de Dios, ¿no? Que hablan de la obsesión del ser humano, que hablan de la naturaleza del propio ser, que hablan de nuestro origen, ¿no? Y uno piensa y dice, bueno, ¿de dónde proviene el ser humano? ¿Venimos de los líquenes? ¿De dónde venimos? ¿Venimos de los anfibios que surcaron la Tierra? Sí, Claro, claro, mira, tú, cuando Charles Darwin, ¿no? En el siglo XIX, 1800 y tal, pues él publica su ley de la evolución de las especies, ¿no? Su teoría de la evolución de las especies, y empieza a decir que, bueno, que a través de los homínidos surge el ser humano, bueno, ya siguiendo, desde que empieza desde los animales más básicos, ¿no? Bueno, vemos analizando que el ser humano actual, el Homo sapiens sapiens que somos, que en teoría habría derivado, ¿no? del Homo erectus, pues no se corresponde con esa teoría porque entre cada especie de homínido tiene que pasar de 2 millones a 1,5 millones de años. Vemos desde el Homo habilis, Homo tal, hasta el Homo erectus han pasado 2 millones, 1,5 millones de especies a la siguiente especie. En cambio, desde el Homo erectus al Homo sapiens, 250.000 años. Nada más. Es imposible. Es imposible. O sea, esto es ninguna teoría ni nada. Ahí, evidentemente, y la lógica así lo demuestra, hay una intervención externa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que alguien ha cogido el ADN de ese homínido, lo ha modificado, lo ha alterado, como hoy día sabemos que, porque ya lo ha hecho, el ser humano ya ha cogido, ha doblado primero la oveja Dolly, luego tal, y ahora ya hay humanos que están incluso naciendo sin que intervenga la madre o el padre, ¿no? Entonces, eso es una tecnología avanzada. Claro, para nosotros ahora quizás sea menos avanzada, pero imagínate, hace miles de años. Eso solamente lo podían hacer dioses, ¿no? Y cuando digo dioses, ¿a qué me refiero? No a ese dios que hablamos, sino me refiero a otros seres, otros habitantes del espacio, que se pueden parecer a nosotros o no, pero que tienen una tecnología muy superior a la que nosotros tenemos y conocemos actualmente. y que nosotros podemos darle el título de Dios o de dioses, porque no lo hemos visto nunca, no lo conocemos y algún atributo le tenemos que ofrecer. Claro, pero eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. En cambio, las religiones, y aquí, pues bueno, las que conocemos más, sobre todo monoteístas, ¿no? La primera que empieza la religión judía, pues se basa en estos dioses que llegan del espacio para darles ese título de Dios todopoderoso, Dios creador del universo, que es lo que hablábamos en los libros, que no tienen nada que ver con ese Dios. Es que ese título es porque tiene una capacidad, un poder pues incluso de crear también, el demiurgo, ¿no? El que, como dicen los propios libros sagrados de hebreos, que tiene esa capacidad de crear, pero hoy día sabemos cómo se puede crear todo eso y cómo se pueden hacer. Hablando de esa teoría de la evolución, José Luis, o no, ¿no? Uno piensa, bueno, 2025, pero imagínate o cómo nos veríamos de aquí 1 millón de años. A lo mejor salimos con membranas entre las manos, porque ha subido el nivel del mar gracias al desgaste polar. Y resulta que hemos inundado la Tierra. Efectivamente, nos habríamos adaptado al medio. Ves, esa sería la evolución ¿Tú te ves natural. adaptado de aquí 1 millón de años? El ser humano lo ves con, hombre, no sé. Hombre, yo creo que tenemos algunos ejemplos que puede ser consecuencia de esa adaptación. Estos seres que vienen, que dicen, bueno, los grises, los tal. ¿Quién te dice a ti que no es la propia humanidad
que viene del futuro, ¿no? Que el viaje en el espacio, en el tiempo, aunque nosotros aún no lo dominamos, no lo conocemos, es posible. Y bueno, ya lo que decía Einstein, que luego con los agujeros de Robert Negros. Einstein, los agujeros que hacían que se comunicaba una parte con otra, que doblaban, digamos, el espacio, hacía posible el viaje en el tiempo, ¿no? O sea, volver al pasado o al futuro, dependiendo. Entonces, es posible, claro, y que la humanidad se adapte al entorno, al que tenga que vivir. Imagínate que por lo que sea se produce una guerra mundial atómica, que hay una radiactividad tremenda que es imposible vivir, y bueno, los que quedan se van a Marte o se van a otro planeta cercano y se tienen que adaptar. Y allí las temperaturas, todo es diferente a la Tierra. Pues claro, hay una tribu, ahora no recuerdo el nombre, está en Indonesia, que por su necesidad biológica tienen que bucear como a 60 metros o 40 metros mínimo de profundidad y estar como 12 minutos debajo del agua. Bueno, pues se han adaptado de tal forma, se ha modificado su organismo y ahora ellos bucean, descienden hasta 60 metros y están como 12 minutos bajo el agua sin respirar, para pescar. Suena casi imposible eso. Bueno, ¿no? si lo ponemos en internet, ya no recuerdo el nombre de la tribu ahora, pero bueno, ya lleva muchos años, esto es conocido, ¿no? ¿Qué nos está indicando? Que efectivamente el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse al medio. Y es lo que hemos estado haciendo, excepto hace 250.000 años, quizás un poco más, cuando llegaron los Anunnakis. Digo Anunnakis porque es la referencia que tenemos en estas tablillas sumerias encontradas el siglo pasado, en 1915, en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, donde resulta que nos están contando que llegan unos señores del espacio, a los que se les conoce con el nombre de Anunnaki, que significaría los que del cielo bajaron a la tierra, y que por necesidades que tienen, que con los problemas de su planeta, el famoso Nibiru, que tiene una órbita de 3.600 años, entonces, claro, hasta que no pasan 3.600 años no volvemos a ver ese planeta. Incluso nos hablaban recientemente de que se veía un planeta que parece ser que estaba fuera de lo que era el sistema solar, pero que estaba por aquí. Tú imagínate que son estos, ¿no? Que efectivamente estos seres llegan, necesitan a un esclavo, a un trabajador, porque necesitaban extraer oro, metales y tal, y es cuando modifican, que así lo cuentan las tablillas sumerias, modifican el ADN de ese homínido que se encuentran en la estepa de África, que sería el Homo erectus. Y aquí, cuando modifican este ADN, que además en el último libro creo que explico un poco cómo se produce, porque es lo que cuentan estos textos, estas tablillas sumerias, en principio no les sale bien, tienen que hacer varias pruebas y pasan años. Fíjate que en la propia Biblia, en Génesis, nos hablan de personajes como Matusalén, que vive 900 y pico de años, ¿no? Enoc, por ejemplo, bueno, aunque se conoce solo 365 porque se marchó con el Yahvé de turno, se fue en su nave porque era el que le hacía de intérprete, de enlace, de consejero, y todo eso está escrito en esos textos, que tienen una antigüedad de más de 8.000 años, 6.000 años atrás. Vamos a ver, que el hombre se puede adaptar a circunstancias adversas, está claro, ¿no? Miraremos en Google dónde está esta civilización, esta cultura de India, ¿no? Dices que está en India. Indonesia, ¿no? Indonesia. Sí, lo que pasa es que no recuerdo el nombre. Bueno, ya por no coger ahora y buscar el nombre. Indonesia, pero 60 metros de profundidad, 12 minutos bajo. Exacto. Y aparece en Google seguramente, ¿no? Sí. El hombre se puede adaptar a todas las circunstancias habidas y por haber, está claro. Claro. Claro, pero uno piensa, siguiendo la ley de la propia naturaleza, ¿no? De aquí a 1.000.000 de años nosotros deberíamos de cambiar morfológicamente hablando. Imagínate, ¿no? Sí, nosotros tenemos solamente 4 días, tenemos 4.000, 5.000 años, no ha cambiado. Sí. Una civilización que tenga 1.000.000 de años más que la nuestra, ¿dónde estará? ¿A qué nivel? Sí, no sé, ahora en 50 años ya hemos dejado el teléfono fijo de casa para tener un teléfono móvil. Exacto. Que lo hace absolutamente de todo. Que tiene cámara de fotografía, que tiene grabadora. Bueno, claro, miras un poco para atrás y dices, ¿dónde está aquella cámara del Super 8, Super 16, 32, 35 en los cines? ¿Dónde está? Y es un riesgo, perdona que te interrumpa en esto, es un riesgo. Tú imagínate que llegue un momento que con la inteligencia artificial
ya no hagas nada. Porque antes en la escuela aprendíamos a multiplicar, sumar, dividir, raíces cuadradas, ecuaciones. Ahora, Todo lo como hará la máquina. No claro, ya sabremos ni llega multiplicar ni nada. y ni siquiera escribes, porque ahora se lo dices de palabra, le dices al Google, oye, ok Google, búscame Si esto, dame tal, llegara, si o llegara Alexa, no sé qué, una o tal. tercera Eh, guerra nuclear mundial, por ejemplo, ¿no? Los que quedaran no sabrían hacerse ni Nada, fuego, no sabrían hacer nada, fuego, ni nada, cazar, claro. ni nada, ¿no? Porque, Claro, fíjate, tú preguntas a un joven de ahora, oye, para sembrarte una patata, ¿qué tienes que hacer? Porque claro, lo primero es comer, alimentarte, ¿no? Y aquí nos preocupamos por cosas absurdas, que le damos mucho valor, y a lo que realmente tiene valor, que es la agricultura, que es la materia principal de cualquier civilización, la dejamos de lado. Incluso a mí lo que más me irrita es ver cómo nuestro país está dejando que nuestros agricultores no puedan seguir cultivando la tierra para importar esta agricultura del exterior, porque es un poco más barata, pero que ni siquiera tienen la calidad nuestra y que dependemos de ellos y que el día que ellos no quieran servirnos o suceda cualquier cosa, pues lo primero que te digo que no va a haber que es va a pasar hambre, no va a haber comida. Y eso que es lo principal, y perdona y acabo, que tendrían que enseñar en las escuelas, decir, mira, claro, esto claro. se siembra así, se obtiene así, tal, tal, para saberlo, para conocerlo, y que incluso si hicieran talleres, no se hace. Bueno, Dios quiera que no ocurra nada de lo que estamos comentando y que el ser humano pueda seguir evolucionando, pero ya te digo, si en 50 años, vamos a ponerle 50, hemos pasado del teléfono fijo, de la centralita de la señorita, póngame por favor con la línea tal. Yo estaba en el ejército, en la mili, y yo me acuerdo que tienes que llamar para, ¿me pone usted pasar Sí, con este número? Y te sí, pasaban sí, y te llamaban, ¿no? claro, Y sí. escuchaban las conversaciones y esas cosas. Bueno, a día de hoy ya eso ha pasado a la historia. Pero vamos, eso en 50 años sin tener tecnología la que tenemos ahora. Ahora con la IA y con toda la tecnología avanzada, dentro de 50 años no es multiplicador ni es el doble, a lo mejor es exponencialmente, es 100 veces mejor o, no sé, elevado a la undécima potencia, ¿no? No obstante, si estábamos hablando antes del Homo sapiens sapiens, ¿no? Que hay un proceso donde alguien, llámale extraterrestre, llámale Dios, llámale como quieras, hace que el ser humano se convierta en lo que somos hoy, ¿no? Claro, en 2000 años no hemos cambiado, en 4000 años tampoco hemos cambiado, en 6000 años somos iguales. Los sumerios tenían el mismo físico que nosotros, los vikingos también. Quiero decir que el primer ser humano, el Homo sapiens sapiens, el que se parecería un poco más, ¿no? 40.000, ¿no? Sí, sí, 40.000 años. Bueno, aproximadamente, sí. ¿dónde está el paraíso de Adán y Eva? ¿Adán y Eva cómo eran? Bueno, ¿Dos monos no, 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 evidentemente que o no. cómo eran? Fíjate, el otro día, la última vez hablábamos al respecto cuando Yahvé expulsa del paraíso, ¿no? A Adán y a Eva, tienen los hijos, Abel, Caín y Abel, Caín mata a Abel y lo expulsa. Le dice, márchate, pero mira, te voy a dejar una marca en el pelo, en la frente, tal, para que te reconozcan todos los demás y no te maten. O sea, quiere decir que ya existían, ya habían otros seres, igual que los hombres, pero que no tenían ese nivel evolutivo, ese cambio, esa transformación en el ADN, que es lo que implementaron, lo que necesitaron. Ya existían, evidentemente. Bueno, nosotros hemos visto aquí, tenemos homínidos, los cromañón, tenemos varias especies, los de Dinosaurios, varios. O sea, no se ha encontrado. Y siempre la ciencia, cuando no encuentra algo, como ahora dice, el eslabón perdido, ¿no? No se ha encontrado ese eslabón que encajaría toda esa teoría de la evolución de Darwin, porque no es así, porque se hizo una intervención externa, evidentemente. Y ahí nos está explicando en el Génesis cómo esa primera pareja de Adán y Eva fue una intervención externa de esos homínidos que vivían en un lugar apartado, alejado del resto, que ya vivía en el resto de la Tierra, del mundo, pero ellos estaban apartados. Imagínate que es un laboratorio y en el que ellos, pues por la curiosidad, por lo que sea, como dicen, ¿no? Comen de la fruta del bien y del mal, o sea, saben reconocer lo que está bien, lo que está mal. O sea, el árbol, el fruto de la sabiduría, del conocimiento, ¿eh? No es que dijeran, voy a pagar, voy a hacer, no, no. O sea,
quieren llegar a ser como dioses, dicen mismo, dice, ojo que estos han comido tal y a ver que no sean como nosotros, que no lleguen a tener nuestra capacidad, que no se den cuenta de tal, vamos a echarlos fuera, oye, que... Y luego llega el otro hermano, el Enlil, porque eran dos, el Enki es el que, diríamos, el científico que los crea, junto con su esposa y la hermana del otro, y el Enlil, que sería el militar, el que se encargaba de todo este orden, y dice, no, esta gente está armando mucho alboroto, que es lo que dicen textualmente, así, ¿no? Me molestan tal, los vamos a eliminar, ¿no? Y el otro dice, hombre, mira, ¿sabes qué? Voy a avisar a este que he creado yo, que el Noé de la Biblia, que le voy a dar que se construya una nave con las indicaciones que le doy, que se lleve aquí todos estos tubitos, porque no se lleva elefantes y jirafas y tal, eso es una forma metafórica de explicarlo, igual que lo del jardín del Edén y Adán y Eva, ¿no? Evidentemente no era así, ¿no? Pero bueno, si lo tuviéramos que trasladar... Sin embargo, perdóname, que te haga sin embargo, hay gente que atribuyen ese arca de Noé como una existencia real, porque incluso decían que en el monte Ararat, eso es. En Turquía. En Turquía, en ¿no? Turquía, Ararat, en Turquía, en Monte Ararat, se habían encontrado restos estaba, de lo que sería el arca de Noé, ¿no? Hay en la montaña hay una forma como si fuese ovalada, por decirlo así, que bueno, podría ser del casco, de un casco que estuviese petrificado, ¿no? Fosilizado. Sí. Hombre, han pasado, no sé, 12.000 años como mucho desde entonces, ¿no? No sé si en 12.000 años se puede fosilizar de esta forma. Pero como metáfora está bien, pero porque sí, es imposible meter todos los animales del mundo dentro de un arca. Y la comida y todo. Imposible. Claro, entonces hay otra forma de hacerlo. Mira, ahora tenemos, no sé si es en Suecia o que tenemos unos túneles excavados, unos depósitos en las montañas donde están todas las semillas del mundo prácticamente. ¿En qué? En previsión de que si hay una catástrofe mundial, pues podamos volver a sembrar lo que te decía antes y poder comer, porque el alimento hoy por hoy no lo podemos evitar. Hasta que no hayamos evolucionado de tal manera que con el oxígeno ya hagamos toda la transformación necesaria o tengamos toda la energía y ya no tengamos que comer, sino simplemente respirar, por poner un ejemplo, pues necesitamos comer. Entonces, es posible que este... Enki y le hubiera dicho, oye, mira, aquí te dejo todos estos tubitos, estas tal, cuando ya esté todo bien, le das a este botoncito que yo dejo aquí preparado y eso ya se pondrá en marcha otra vez, ¿no? Es como lo del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza no era una caja de madera recubierta de oro, eso era un generador y era un transmisor de radio y además podía emitir lo que hoy día conocemos como rayo láser, pero otra tecnología más avanzada, aún más avanzada que la que tenemos ahora, ¿no? Y que claro, para aquellas personas era un prodigio, era un arma de guerra, mataba. Fíjate, el que la tocaba, que no se ponía las protecciones, la tribu de los levitas, que eran los únicos que podían tocarla, el gran sacerdote, una vez entrar, pues se quedaban calcinados, pero automáticamente le descargaban pues no sé cuántos miles de voltios. Bueno, todo esto que podíamos entrar, que es lo que a mí me gusta investigar y explicar luego en los libros, pues más que nada para que veamos que metafóricamente nos cuentan historias para entender para las personas de entonces que comprendan la situación y que en definitiva estos dioses, entre comillas, lo que querían es poner unas normas para que no fuéramos pues esos animales salvajes, ¿no? Que empezáramos a obtener una educación, vamos a decir así, para que conociéramos lo que es el respeto, lo que es, y sobre todo lo más importante, porque es que no hemos hablado de eso, pero que es lo que siempre está en el fondo de todo, que es el amor de verdad, el amor hacia todo, no solamente hacia la persona que nos gusta, que amamos, o que es nuestra familia, nuestros padres, sino por todo lo que existe, por la naturaleza. Y cuando amamos a la naturaleza en general, estamos amando a Dios. Ahí está, ese es el espíritu, esa es la espiritualidad a la que yo me refiero. Cuando somos capaces de amar todo lo que nos rodea, la naturaleza, ahí está Dios, que decía el Maestro Jesús cuando le preguntaban, bueno, ¿y dónde está el reino de Dios? ¿Y dónde está Dios? Le decía, aquí, allí, tal, debajo de la piedra. Suena a animismo, ¿no? Porque los animistas es lo que dicen siempre, ¿no? Dicen Dios es una piedra, Dios es un río, Dios es un lago, Dios es una planta, Dios está en todas partes, ¿no? Claro. Bueno, nosotros somos parte de ese Dios, tenemos una chispa divina, ¿no? Si lo queremos ver así, pero han cambiado mucho las cosas, evidentemente ya no tenemos que hablar en metáfora,
porque la metáfora está muy bien para un momento determinado, ¿no? Pero ya tenemos que hablar bajo los signos de la ciencia y de la mente, ¿no? Ya, yo creo que el hombre ya ha crecido bastante, al menos mentalmente, a diferencia de hace 2000 años, ¿no? Y que a día de hoy está muy bien utilizar las metáforas y las parábolas como una justaposición a lo que está ocurriendo en un momento determinado y saber comparar unas con otras, pero que tenemos que poner los puntos sobre las íes, y tú haces muy bien con tus libros, porque tú lo que pretendes con tus obras es mostrar lo que tú mismo estás buscando para ti, ¿no? Claro, yo no sé si te lo comentábamos, ¿no? Yo decía, tener fe está bien, pero ojo, porque si tienes fe en algo que no es cierto, estarás creyendo en una mentira y entonces no ni te vas a ayudar ni vas a ayudar a los que quieras. Entonces es preferible no tener fe en algo que no lo conoces, que no sabes si realmente es eso lo que tú buscas y bueno, y por lo menos vivir con aquello que dice mira, yo no te pido que ames a todo el mundo, pero que no le hagas daño a nadie, que no hagas a nadie nada que no te gustaría que te hicieran a ti, que no trates a nadie como no quieras que te traten a ti, ¿no? Sencillamente que haz lo que quieras, pero que no sea a costa de causar daño a nadie. Yo lo resumiría así, yo creo que evitaríamos mucho y estaríamos cumpliendo un poco con esa ley, ¿no? Que nos dice en el mandamiento, ¿no? Dice de amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues sería, si Dios está en la naturaleza, está en todo, pues eso, amar a todo lo que nos rodea, significaría esto. Y cuando una persona vive con esta filosofía de vida, es cuando vive de verdad, cuando experimenta todo lo que se puede experimentar en este mundo material, que hay otros mundos, no solamente este que estamos viviendo y viendo, sino que es cuando disfrutas también de todo lo que te puede dar la naturaleza. Y bueno, pues en esta vida hay de todo, hay cosas buenas y otras menos buenas, pero que son experiencias que sirven también para que el espíritu, esa parte espiritual que tenemos de ese Dios supremo, experimente. Y para poderlo experimentar se necesita que sea en un mundo material tridimensional como es este. Hablas de un mensaje crístico, un mensaje de Dios, ¿no? Que se culmina con las tablas de Moisés, ¿no? En el Sinaí, pero podríamos estar hablando de algo un poco más cercano, palabras que dijo el propio Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿no? Que eso lo podríamos aplicar en todas las confesiones de la vida. Y permíteme, porque no me acuerdo de todas las bienaventuranzas, las he buscado y las voy a leer porque yo creo que entran perfectamente en cualquier religión y en cualquier credo y en cualquier forma espiritual de concebir el mundo. Digo el mundo, no el propio ser humano, sino el mundo, con todo lo que eso significa, animales, insectos, plantas, todo. Y dicen así las bienaventuranzas: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué significa? Que de alguna manera no han llegado a culminar esa religión. ¿Cuál de ellas es la mejor? Y necesitan pues tener todavía esa creencia. O sea, yo creo aquí que hay un Dios bondadoso, el Dios del Nuevo Testamento, que no el del Antiguo Testamento, para empezar. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Bien. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y así, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y así las 12 bienaventuranzas que podríamos aplicar en todos los terrenos, en todas las religiones. Las que tú aplicas en tus libros. Pues las que tú aplicas en tus libros. Muchas gracias. Yo intento. Ojalá consiga o que sirvan para que a alguien les ayude a vivir mejor en ese sentido, a sentirse, porque estamos en un mundo donde hay mucha tribulación, lo estoy viendo a diario. Personas que también me preguntan, ¿no? Y sobre todo por las cuestiones políticas, los enfrentamientos que hay actualmente, ¿no? Los que más conocemos, que más nos duelen, que es lo de Palestina y lo de Rusia y Ucrania, pero existen más que no conocemos y
Y entonces la gente está un poco como atribulada porque dice, bueno, ¿a quién creo? Porque en los medios veis que hay unos medios de un lado, otros medios de otro lado, otros que no saben ni dónde están, pero que tampoco te están diciendo la verdad. Y dices, bueno, pero ¿a quién tengo que creer? No obstante, un paréntesis, José Luis. Los judíos son el pueblo de Dios. Bueno, eso dicen ellos. Claro, el pueblo de Dios, ¿no? El cielo espiritual, el cielo es del pueblo judío, ¿no? Es el pueblo elegido. Yo hablaba un día con un embajador del pueblo judío, Sebastián Jané, que ha participado mucho en este programa, ¿no? Sí. Y yo le decía, Sebastián, para ser el pueblo elegido, os han dado muchísimo por todos los lados, ¿no? Digo, casi es mejor no estar elegido por Dios, ¿no? Porque se quedaron sin tierra y siguen en conflicto todavía a día de hoy. El holocausto nazi, todo lo que han vivido los judíos, si el pueblo que ha vivido todo eso es el pueblo elegido por Dios, yo no sé si cambiaría, y con perdón, y que me perdonen, ¿no? Si cambiaría de Dios, porque no me estaría haciendo mucho caso, ¿no? Bueno. No sé, es un poco difícil de entender. Es que, claro, aquí estábamos con lo que decías al principio, esa fe ciega, ¿no? Cuando uno tiene una fe ciega en algo, y si en la fe que tiene, y yo no quiero ofender con esto, pero no es en la verdad, no es en algo que es verdad, pues te lleva a perderte, te lleva a extremos, te lleva a donde no tienes que ir, ¿no? Entonces, asumir o creerse que eres el único elegido, que los demás, incluso bueno, hay algunos textos, ¿no? Que dicen a los que no son aquí hay que acabar con ellos y tal. Bueno, pues te está dando cuenta, pues qué clase de Dios es ese. Bueno, lo que sí que hoy día, como tú bien has dicho, hoy no hace falta vivir con metáforas ni vivir con estas historias de antaño, de hace miles de años, que hoy día estamos viendo que eso no tiene nada que ver, no tiene nada de real, de realidad. Y yo, por ejemplo, y perdona, pero hablábamos de Abraham y tal. Abraham cometía incesto, estaba con su hermana, casado con su hermanastra, y cuando iba a Egipto le decía al faraón, que como estaba muy bien la mujer, de muy buen ver y muy atractiva, y dice, oye, ahora cuando entremos a Egipto, cuando te vea el faraón, van a ver que que está muy guapa, que está muy bien, y querrá que seas su concubina. No le digas que eres mi mujer, dile que eres mi esposa, dile que eres mi hermana. Y el faraón pues cogió y se la quedó de concubina, le dio ganado, dineros, tal, hasta que se enteró que era su esposa, se enfadó y lo echó, ¿no? de Egipto. Sale Abraham con la esposa hermana de Egipto, se va para Canaán y nada más llegar a otra ciudad, que hay otro rey, no me acuerdo el nombre, le vuelve a hacer lo mismo. Es muy hermosa, tal, el rey tenía varias concubinas, la ve y dice, sí, es mi hermana. Y también se la queda, le da más oro, más tierras, más ganado, hasta que se vuelve a enterar por todo lo que sucede y lo vuelve a expulsar. Cuando se va Abraham con Lot, con el sobrino, que hablábamos de Sodoma y Gomorra, y con todo el ganado que tiene, que ya son muy ricos, ya tienen un tremendo, y pues claro, a ver, ¿cómo te voy a decir? ¿Y esto aparece en la Biblia, todo lo que Sí, todo esto está, además en el último libro ahí lo pongo, lo explico, ¿no? Porque claro, digo, bueno, ¿qué clase de Dios es que le está diciendo, haz esto, haz lo otro, tal? Vamos a ver, no es moralmente, no es admisible que un Dios te diga, sí, permite que tu mujer pase por tu hermana, pero no es solo eso, es que luego tiene el hijo Isaac con su mujer, ¿no? También, que es su hermana, y bueno, y luego pues Lot, las hijas tienen sexo con su padre, con Lot, y están los amonitas, de ahí surgen también todas las razas luego que van a formar. Recuérdame el título de tu última obra, anda, que es bueno, muy interesante. Sí, hombre, sí, la revelación del Hijo del Hombre. La revelación del Hijo del Hombre, de José Luis Domènech. Jiménez, no me cae según el apellido. Ay, Jiménez, perdóname. Sí. Perdón, y con G además. Con G además de gato. De José Luis Jiménez. Y yo, ¿por qué te cambio yo el apellido ahora? No sé, hay que evolucionar, ¿no? Para cambiar un poco esto. La revolución del Hijo del Hombre, de José Luis. La revelación. Hoy lo estamos revolucionando todo, Pedro, pero está bien esto de cuando en cuando, un poquito de humor va bien, ¿no? Sí. Y digo que las cosas serias hay que tomarlas con humor. Hay que tomarlas con humor siempre, sí. Bueno, has dicho que el libro se llamaba La revelación del Hijo del Hombre.
Está muy bien. Sí. Muy bien, pues este libro fantástico que ha publicado La revelación del Hijo del Hombre, que lleva por título José Luis Jiménez. Esto es como el chiste aquel. Sí, el del sol, ¿no? Sí, sí, sí. El del comandante, ¿no? Que mañana... Saldrá el sol a las 7. Sí, en el hangar. José Luis Muy Jiménez, bueno. muchas gracias, amigo. Gracias a ti, Pedro. Un placer. La revelación del Hijo del Hombre de José Luis Jiménez en Amazon. Buscarlo, que os gustará el libro, os gustará. Gracias, cuídate mucho. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.